Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este viernes 2 de febrero. Hay varias cosas que importantes en este año en materia de elección. No solamente las elecciones del 4 de marzo, que vamos a elegir nuevos diputados y nuevos consejos municipales, sino que también está este año la elección de 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de los cuales son de la Sala de lo Constitucional. Una importancia fundamental. Muchos aducen que la elección de diputados del 4 de marzo es una elección crucial porque esa sala va a elegir a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, es importante empezar a hablar desde ya un poco, aunque no tan en extenso, pero trataremos, digamos, de ir dándole a conocer quiénes son los posibles candidatos a ese puesto, a esos importantes puestos, a esas 5 magistraturas de la Sala de la Corte Suprema de Justicia. El Centro de Estudios Jurídicos ya eligió, porque hay 2 formas de elegir. Una son a través de las asociaciones de abogados y otra es a través del Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo elige 15. Ya empezó un proceso, hay muchos abogados que se han inscrito para participar en el proceso y va a terminar con una lista de 15. Paralelamente, las federaciones, las asociaciones de abogados también eligen el número que quiera cada uno para después, digamos, cierto, terminar en una elección general de abogados de todo el país que va a terminar con otros 15. Al final llegan 15, 15, 30 a la Asamblea Legislativa, que esto debiera ser máximo el 15 de mayo. Son 60 días que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura para entregar esta lista de 30 postulantes que la Asamblea en 2 meses debiera, digamos, estudiar y resolver sobre quiénes van a ser los nuevos magistrados. El Centro de Estudios Jurídicos, le dije, eligió 5. Ya tengo 3 acá de esos 5 para hablar un poco de lo que va a ser este proceso y qué piensa cada uno, para que usted los vaya conociendo inmediatamente. Marcelo Berríos es uno de ellos, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, Marcelo. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muy agradecido por la invitación a este programa. Muy buenas noches a los televidentes. También está con nosotros Marina Marenco, de Torrento, que es candidato también a magistrado. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación y buenas noches a los amigos televidentes. Y Aldo Cader, otro candidato a magistrado. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los televidentes de tan gustado programa y estamos muy complacidos de poder compartir con ustedes unas palabras. Vamos a saludar, por supuesto, y con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a darle a conocer más o menos quién es cada uno y ellos pueden agregar exactamente, digamos, si es correcto lo que estoy diciendo. Marcelo Berríos es asesor. Barrios. Marcelo Barrios es asesor y consultor legal, ejerce de docente en Derecho en varias universidades del país. ¿Correcto? Estuve como catedrático en la Universidad José Matías Delgado. Ya. Se dice que usted fue asesor o es asesor del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello. Es correcto. ¿Es actualmente asesor de él? Actualmente. ¿Eso asesor. no lo inhibe usted a ser candidato? Sí, se está comentando mucho eso. ¿Sí? Yo no quisiera hablar por el magistrado Argüello, él ya lo ha dicho ante cámaras porque también ha recibido digamos, ataques de algunos grupos diciendo que él pertenece a algún partido. Él se ha sabido defender y creo que lo puede seguir haciendo, pero recordar que él llega al Tribunal Supremo Electoral por la Corte Suprema de Justicia. Luego, cuando él llega con otros personajes que estuvieron en el Tribunal Supremo Electoral que sí venían de partidos, estuvo inclusive ahí con ahora el secretario Chicas, que sí venía por un partido. En eso hay una resolución de la misma sala donde dice que tienen que ser apartidarios, y luego cuando
Arena, digamos, se queda, el partido Arena se queda sin candidatos o sin gente que poder escoger, es que le pide a alguien que venía de la Corte Suprema de Justicia o designado por la que siga en el puesto, pero a petición de Arena. Quizás eso es lo que da. Ahora, trabajar en una institución como tal, a mi juicio no, y es lo que han pensado muchos otros, no descalifica a alguien para poder estar aspirando ahora. Quizás vale la pena comentar que tan apartidario he sido yo en mi trabajo que he estado en comisiones tratando de despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. En la última comisión que estuve, si me regala solo el último minuto, estuve encargado de ver las sanciones por campaña adelantada. Solo estuvimos 3 personas y el perfil que nos buscaron, que no formáramos parte de partidos para poder, digamos, empezar. Determinar quién había hecho campaña adelantada. Y empezamos y por supuesto que ahí se puede ver, uno de los análisis que hay que ver de todos los candidatos es lo que han hecho para atrás. Ahí usted puede apreciar que con toda seriedad, ahí van casos de Arena, casos del Frente y de todos aquellos aspirantes que no están cumpliendo con las reglas del juego. Ok. Sigo presentando. No, me parece bien. Yo tampoco creo que alguien, porque sea asesor de otra persona, se le tiene que pegar la simpatía o la militancia a otra persona, sobre todo si en el aspecto legal. Ok. Marina Marenco es jueza de familia actualmente. Sí, así es. Y es ex consejera propietaria del Consejo Nacional de la Judicatura. Además, es ex agente auxiliar de la Procuraduría General de la República, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Nada más que agregar? Docente de la Universidad Dr. José Matías Delgado y capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial. O sea, tengo la judicatura y la docencia. Ya. Y este señor Aldo Cader laboró durante 10 años como secretario y coordinador de la Oficina de Inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional. Sí, correcto. Yo no sé si es diferente, fue secretario de la Sala y además coordinador o no. ¿Cómo no? Digamos que tuve varios cargos. Ya. Comencé como colaborador jurídico del área de amparos. Bueno, y previo a eso fui abogado fundador de lo que ahora se llama Centro de Documentación Judicial, que en su oportunidad fue Centro de Jurisprudencia. Después paso a la Sala de lo Constitucional, comienzo a ser colaborador jurídico de la Sala, después subo a coordinador de área, ahí fui coordinador de área de inconstitucionalidades y después fui incluso secretario de la Sala de lo Constitucional. Eso fue en el periodo de 1996 al 2006. Y actualmente eres intendente de la Superintendencia de Competencia. Sí, intendente de investigaciones de la Superintendencia de Competencia y además soy catedrático de Derecho Procesal Civil en la ESEN, en la UCA y también en el Consejo Nacional de la Judicatura. Ok. Obviamente todo el mundo está opinando de la importancia que tiene hoy día la sala. No es la sala que se tenía antes o la sala de antes. Algunos dicen que la única sala que ha tenido independencia ha sido esta sala de lo constitucional y que las anteriores no han sido salas independientes o ejerciendo en todo lo que debe ejercer una sala constitucional. ¿Ustedes qué opinan? Te voy a pedir que mire a la cámara de repente. Ahí está, de frente tuyo está la cámara. Sí, de acuerdo. Bueno, comencemos porque eso que usted acaba de decir, Nacho, es lo que ya se oye. ¿Por qué hay tanto interés por la gente en quienes llegan? Y es porque por primera vez creo que en El Salvador vimos que la sala, que es una institución creada en los acuerdos de paz, sirve para frenar los abusos de los otros órganos del Estado. No obstante, tenemos una Corte Suprema de Justicia, pero es en especial la Sala de lo Constitucional la que sirve para frenar los abusos del órgano legislativo que hagan leyes que vayan contrarias a nuestro ordenamiento jurídico e inclusive del órgano ejecutivo. Aquellas resoluciones o decisiones de ministros, inclusive del presidente de la República. Hoy por primera vez vemos una sala que ha regulado más bien sobre la partida secreta en el órgano ejecutivo. Vemos una sala que le ha puesto mayores requisitos a quienes deben llegar a los cargos públicos y así con una serie de decisiones, con lo cual creo que se está fomentando una verdadera institucionalidad. Es por eso y la importancia, porque sus resoluciones pueden ser cambiadas. Inclusive, hoy al menos una gran parte de la población vemos que ha aplaudido que
hayan actores... Así debe ser una sala de lo constitucional. Para eso fue creada. Yo no sé, para eso fue creada. Estamos aprendiendo, ustedes son para eso fue una cosa, algunos se sorprenden, o sea, se sorprenden de una sala que, como usted dice, para muchos ha hecho valer lo que una sala debe ser, para otros excesos, han habido excesos en la interpretación de la Constitución y algunos han señalado que incluso esta sala ha llegado hacer una nueva Constitución, o sea, a no pasar por la Asamblea y haciendo la reforma necesaria, que ellos han hecho las reformas sin pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Tú crees que no? Hay algo bien importante. En este mismo programa yo he visto analistas que dicen que no están del todo de acuerdo, claro, que creen que han habido excesos, sí, pero lo que todos dicen es que acatan la decisión, que la respetan sobre todo. Siempre termino yo oyendo eso. No, porque las decisiones se han tomado con independencia y quizás eso es lo que deberíamos ir buscando, en que llegue gente independiente a estos puestos. Pero tú defiendes el actuar de la sala en general. Yo lo que defiendo es que la sala tiene que ser un freno para los abusos de los otros órganos del Estado, porque no existe otro freno. Obviamente, para eso está hecho el balance de poderes en un sistema republicano, ¿no? ¿Usted defiende qué hacer de la sala? Sí. Sí. Yo creo que la sala, usted hizo la pregunta de las salas anteriores, de las salas anteriores y de esta sala. Yo creo que a la sala le ha tocado en tiempos diferentes del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero... Pareciera ser una sala opositora, políticamente. Exactamente, pero yo no lo creo. ¿No? Yo no creo que la sala sea opositora. Lo que pasa es que, como le repito, le tocó en tiempos difíciles, en tiempos críticos, en tiempo en que la ciudadanía ha despertado y se les ha demandado a ellos más que a las anteriores salas. Entonces, se han planteado demandas de inconstitucionalidad en temas políticos, en temas económicos. Entonces, yo siento que eso es lo que ha pasado. Obviamente, esas sentencias han molestado, digamos, al sistema político, pero es por los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que los tiempos han cambiado, pues. La ciudadanía, como le repito, ha despertado y sabe que es la Constitución. Sabe que es la Constitución. ¿Acostumbrarnos a que las salas sean así? Yo creo que sí. Yo veo en la sala independencia, veo una sala dinámica. Ahora, ¿será que se podrá seguir dando esta combinación de cuatro que están casi siempre de acuerdo? No va a ser tan fácil que otra sala hayan cuatro magistrados que estén tan totalmente de acuerdo en la mayoría de los temas. Es probable que no. Incluso esta misma sala ha tenido, en algunos casos, ha tenido puntos contradictorios. Es probable que la próxima sala tenga más puntos de coincidencia o puntos contradictorios también. Yo creo que sí. Ajá. Aldo, ¿tú trabajaste con esta sala? Con algunos de los magistrados actuales trabajé cuando yo era colaborador jurídico de la sala, por ejemplo con el magistrado Rodolfo González, él era coordinador del área de inconstitucionalidades. Pero en salas diferentes. Era momentos diferentes. Sí, ¿Era correcto. la sala de Agustín García Calderón? Yo entré cuando estaba el de presidente, el doctor Domingo Méndez, después el doctor Tenorio, que en paz descanse, y también una parte del doctor Agustín García Calderón. Ya. Tú no has trabajado con esta sala, o sea, con la sala conformada ahora. No, correcto, no. Yo creo que la gente quiere saber y realmente va a terminar entendiendo a sus candidatos de acuerdo a la posición ante la actual sala. ¿Por qué? Porque políticamente se ha planteado dos posiciones totalmente diferentes. Una es una aceptación, incluso un reconocimiento a la actual sala, señalando que esta ha sido una sala mejor, que ha actuado más apegada a la ley y más apegada a la independencia. Pero por otro lado están los que dicen que esta es una sala que ha invadido absolutamente poderes de la Asamblea Legislativa, que ha abusado de su poder, etcétera. Bueno, yo creo que en ese punto, en mi caso particular, yo pudiera responder que estoy de acuerdo con el actual de la Sala de lo Constitucional, de esta, de la anterior
y de las anteriores. ¿Por qué digo esto? Y no es que eran totalmente diferentes y las otras eran todas malas. Porque en el fondo yo estoy a favor del Tribunal Constitucional, de su independencia y de la labor que hace un Tribunal Constitucional y de la importancia que esto tiene en la separación de poderes. Y esto de la supuesta creación del derecho que hay, o alguna creación de derecho que hay vía interpretación de la Constitución, tampoco es algo novedoso o nuevo de esta sala. Lo que pasa es que antes se conocía menos. Existe, por ejemplo, un libro que se llama Constitución con jurisprudencia. Es decir, debajo de cada artículo de la Constitución viene todo lo que la Sala de lo Constitucional ha dicho y ha interpretado. Pero no solo es esta sala. Viene desde la sala precisamente del doctor Domingo Méndez, que después de los acuerdos de paz se empieza a conformar y desde ese entonces empieza una creación de derechos importantes. Lo que pasa es que no ha sido muy conocido, no se expulgaba mucho, o puede ser que ahora las interpretaciones de la sala estén en temas políticos o en temas electorales, que claro, eso pone muy nerviosa a mucha gente, pero creación de derechos procesales, creación de derechos medioambientales, eso viene desde hace mucho tiempo atrás y se hacía y la gente lo pasaba por alto o no lo conocía mucho. Ya. O sea, no es nada tan anormal no o tan nada, diferente. No es nada anormal ni en este país ni en otros que tienen tribunales constitucionales. Puedo poner un ejemplo específico. Alguien se recordará cuando se prolongó la carretera Chiltiupán. Se fue a poner un amparo porque se decía que estaba violando el medio ambiente sano el que prolongaran toda esa carretera que ahora pasa sobre los centros comerciales. Y la Sala de lo Constitucional interpretó que existía dentro de la Constitución el derecho al medio ambiente sano. Y eso no está textual en la Constitución. Y ordenó paralizar la construcción de esa calle y casi que llegó el secretario de la Sala con la medida cautelar a parar los tractores en la construcción de esa carretera. Eso es algo importante que la gente tal vez no conoce y se dio mucho tiempo atrás. Voy al corte, vuelvo un minuto. Espérenos, por favor. Los salvadoreños vivimos vulnerables e intranquilos en la calle, en el bus, en nuestras casas. Eso tiene que cambiar. Por eso los diputados de Arena trabajarán en promover la ley de la seguridad integrada. Las fuerzas de seguridad tendrán información en tiempo real y podrán desplegar con mayor eficiencia la acción policial. Se integrarán videovigilancia, comunicaciones, georreferenciación criminal y la investigación. Con más seguridad podemos ser más. Vota por Arena. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Juntos derribemos imposibles. Sumémonos de corazón a la Teletón. Marcelo, ¿tú crees que algunos han llegado incluso a interpretar un supuesto gobierno de jueces, se dice? Es que yo me acuerdo cuando empezó esta sala, hay gente no hallaba ni cómo decir, digamos, ni cómo interpretar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces decían, no, es que estos magistrados se basan en una doctrina que se ha catalogado, no creo que en Alemania, como gobierno de jueces. Entonces no están gobernando los jueces. ¿Era exagerado eso? ¿No tiene una razón lógica? Bueno, venir a comentar lo que quizás pocos dicen, no sé hasta dónde. Lo que sí me llama la atención es que podemos distinguir con toda claridad las corrientes políticas que cada uno de los integrantes de la sala ha mantenido en su trayectoria de vida.
Hay gente muy identificada en la izquierda y hay gente muy identificada en la derecha. Y hoy se han reunido para hacer resoluciones judiciales. Entonces, catalogar una sala que ha sido una sala en favor de la derecha. Florentín Meléndez y Sidney Blanco van a salir después de este trabajo que les tocó de la sala a seguir siendo hombres de izquierda. Pues bueno, ellos sabrán que... ¿A seguir siendo hombres de izquierda? ¿Ah? No sé, no sé, habría que... Ellos eran hombres de izquierda, ¿no? Pues así parece, así decían. ¿O no? Sí, pero yo no veo por qué tiene que cambiarles ¿No? No, ellos tienen que ser los mismos Sí, es cuando que eso entraron y cuando salieron. Ya. Muy de acuerdo con el licenciado, que eso es precisamente lo que se requiere de los jueces, que dejen a un lado las preferencias políticas, que dejen a un lado las preferencias como abogados. Todos pudimos haber tenido clientes, y no solo por haber tenido un cliente de algún sector económico, uno ya tiene que estar inclinado en esa balanza. Eso es lo que se pide, independencia. Y eso es lo que la ciudadanía debe catalogar, en especial los abogados, para la próxima votación, elegir a la gente más independiente posible. Que las decisiones que se toman, si hay capacidad, si las decisiones que se tomen sean independientes. ¿Tú crees que hemos dado paso adelante en independencia? ¿En la Sala Constitucional o en toda la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo siento que todas las instituciones están evolucionando, no son las mismas que nos llevaron sobre todo a la guerra. Ha habido adelantos, algunos más despacio, otros más rápido, pero creo que respetar los derechos y sobre todo que exista un balance de poderes, eso nos dice mucho de la democracia. ¿Sí? ¿Qué es lo que a ti te gustaría si llegaras como magistrado de la Sala o a la Corte Suprema? ¿Qué te gustaría tener como una identificación tuya? ¿Qué te gustaría, digamos, cómo tú pudieras decir yo quiero ser magistrado por tal razón? Entendería qué es lo que me gustaría ver. Y yo siento que cada institución tiene su momento histórico. El momento histórico que está viviendo esta sala, porque de eso estamos hablando, es una sala que tenía que verse independiente, pero lo que yo veo como ciudadano hoy es que los órganos y las instituciones trabajan aisladamente una de otra. Vemos a una Corte Suprema de Justicia que, aunque tiene relación para cumplir justicia con la Fiscalía, pero al menos mi percepción es que no hay unidad. Y vemos un Ejecutivo con el Ministerio y la Policía que tampoco. A mí lo que me gustaría es comenzar a trabajar orgánicamente, pero me imagino que en esta realidad histórica, ¿qué hubiéramos pensado de ver a los magistrados de la sala metidos con los dirigentes de los partidos políticos? Lo que hubiéramos pensado es, ahí están haciendo componentes. Entonces yo creo que tienen razón al haberse aislado. Ya. Respuesta rápida para esta pregunta, para que después echemos una más general. ¿Qué a ustedes les gustaría? A mí me gustaría, me gusta porque lo estoy haciendo, administrar justicia con independencia. Ya. Y que el justiciable se sienta tranquilo, seguro de que va a acceder a los tribunales de justicia y va a tener una respuesta pronta y cumplida. Ese es mi ideal de la justicia y es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Algunos dicen que las juezas de familia son muy feministas. No es cierto. No, mentira. defendemos el derecho de familia, y ahí van todos. Es más amplio eso. Exacto. ¿En tu caso? Sí, yo creo que a mí me gustaría aportar en el área del derecho procesal. Hay que entender que las inconstitucionalidades y los amparos y los habeas corpus viene una mezcla de dos ramas del derecho. Lo constitucional, pero está precedido de lo procesal. Son procesos constitucionales procesales, ¿verdad? Y por lo tanto, a mí me gustaría aportar en eso, profundizar cambios en la ley procesal constitucional. Yo fui miembro de la comisión redactora del Código Procesal Civil y Mercantil que le apostó a la oralidad, que con sus cosas buenas y malas, pero ha ayudado a que evolucione la administración de justicia civil y mercantil. Entonces me gustaría llegar a incidir en ese aspecto, en crear una ley procesal constitucional que le apueste por la oralidad con principios modernos, actuales, que ayuden a una mayor rapidez en la administración de justicia. Hay una reforma o una propuesta de ley reforma constitucional que está planteando el FMLN como programa para para la elección de sus nuevos candidatos, que dice nosotros
Queremos en la próxima legislatura, si el FMLN cuenta con los votos, poder hacer una reforma constitucional para establecer que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se haga popularmente. ¿Qué les parece? Esto que yo nunca en mi vida había escuchado. ¿A ustedes qué les parece? Yo no quiero descartar nada de entrada, ni siquiera he leído el proyecto, pero me llama la atención. Y primero, yo siempre tengo 3 preguntas que por ahí en filosofía se encuentran. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Conoce algún caso, algún país donde los magistrados de la Corte Suprema se han elegido popularmente? No. Sin embargo, si le robo un minuto más. Lo que me llama la atención es que para hacer una elección, digamos, que en este proceso que ya estoy viviendo no es sencillo, y eso que solo lo estamos haciendo con el gremio de abogados, si yo estuviera en un proceso a nivel nacional, voy a necesitar estructura. ¿Quiénes tienen estructura en este país? Son los partidos políticos. Si yo quisiera, con un proceso como eso, si yo en realidad quisiera ganar, voy a tener que aliarme con un partido político. Y al final es lo que se quiere evitar. Entonces no sé cómo pueden estar pensando en un proceso popular. Ok. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Buena idea o una locura idea? No, definitivamente yo siento que no. Que la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia es una elección técnica. Y al final de cuentas, quien nos elige es el pueblo. Porque es una elección indirectamente. Entonces, pero ya una elección directa sí a mí me parece que podría ser muy arriesgado por el tecnicismo que tiene la elección. Porque lo obligaría a hacer campaña política. Exactamente. Y a regalar cosas. Sí, hay unos países. A andar regalando camisetas y todo. Sí, no pero me veo ya se yo. hace, las federaciones de abogados ya lo hacen. Se está regulando eso para que ya no se haga, precisamente porque somos profesionales, ¿verdad? Usted dice no. Yo digo que no. Aunque he visto, yo creo que usted preguntó en otros países, y yo creo que en Ecuador, en Sudamérica, en Ecuador, creo que hay una elección. Es correcto. Así, sí, en Ecuador. Es correcto. Sí, en Ecuador se hace, sí. Sí. El modelo, estamos ganando el modelo ecuatoriano. Inclusive en Estados Unidos hay elección de jueces, pero no de la Corte Suprema, hay elección de jueces que se hace por voto popular. Digamos que tampoco es inventar, que se está inventando mucho. ¿De jueces de qué instancia? Aldo, ¿Jueces de paz? ¿Jueces de...? No, jueces de primera instancia, creo que jueces de distrito le llaman ellos, no estoy... Yo creo que puede tratar de ser como una especie de analogía, así como el legislador tiene la libertad de configuración para diseñar, por ejemplo, si un juicio es escrito o si es oral. Ahí es cuestión un poco de gustos en la manera en que se va a realizar ese juicio. Y no es que alguno sea malo o bueno. Entonces, en este caso, que el constituyente o quien va a hacer la reforma constitucional analice y diga si queremos seguir por esta vía de la elección o hacer la elección popular, yo creo que a priori no puede uno decir una cosa es aberración jurídica y la otra es lo máximo. A mí particularmente no me gusta mucho hacerlo por esa vía de la elección popular porque... para escoger a un magistrado, por ejemplo, la ciudadanía tendría que tener conocimientos jurídicos y tener conocimientos del derecho para poder evaluar la trayectoria jurídica de un candidato, cosa que la población en general no puede conocer, salvo el gremio de abogados que puedan analizar, puedan evaluar a uno cómo se ha desempeñado, cuál es el criterio jurídico, si uno tiene una adecuada interpretación del derecho, si uno es progresista en algo, si uno es muy literalista en algunas cosas, y eso creo que la población en general no lo va a conocer y terminarían quizás eligiéndose magistrados por otras características y no por la formación o el currículum. Yo no soy un experto, no conozco derecho, no soy abogado, pero ¿no existe un balance en lo que es el sistema republicano de los 3 órganos? 2 son elegidos popularmente y el tercero no, por alguna razón. O sea, usted elige el presidente de la República y él conforma un ejecutivo, usted elige los diputados y conforman la Asamblea Legislativa, pero los diputados se eligen, en unos casos, hay otros países donde no lo eligen los diputados a los magistrados, lo elige la presidencia o otro sistema, pero siempre tiene controles más rigurosos. Pero sería... Los 3 órganos de Estado elegidos popularmente, me parece que rompería de alguna forma ese balance que hay con un principio filosófico de la democracia o del derecho, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que es adecuado como
Usted bien menciona el que en el caso del órgano judicial sea una elección de segundo grado y que las otras queden con elección directa del pueblo. Yo creo que ha funcionado bastante bien y está funcionando cada vez mejor con todos estos filtros que están haciendo las gremiales, como el Centro de Estudios Jurídicos, la presión de la población, la atención de los medios, las ONGs nacionales e internacionales que están sobre este proceso. Yo creo que está bien, e incluso si se pudiera establecer en alguna ley concreciones constitucionales para definir bien las reglas del juego de todo este proceso de selección y además concretar esos requisitos que la Constitución deja muy abiertos, todavía fuera mejor. Ya. Bueno, le agradezco, la verdad, como les dije ahora, un poco un pincelazo de lo que son ustedes. Vamos a salir de la campaña legislativa y municipal el 4 de marzo. Después vamos a empezar con la campaña de la Corte Suprema de Justicia. Eso, una semana. Una semana entre una elección y otra. En marzo son las elecciones del gremio. Ya. No va a haber, o sea, vamos a tener que salir de una elección y meternos en otra, porque la elección va a ser muy importante, tanto que la actual se considera que la importancia de elegir diputados es para que puedan elegir bien una sala de lo constitucional. Por lo tanto, nos vamos a ir de elección en elección, nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias. Marcelo, muy amable. Gracias a ti, Nacho, gracias. Gracias, Marina. Gracias a usted, Nacho. Y muchas gracias, Aldo. Gracias y gracias a los televidentes. No será la primera vez. Amigos televidentes, voy al corte, 2 minutos y vuelvo inmediatamente. Tengo 2 excelentes invitados, Reinaldo Albergue, quien es especialista y asesor en temas migratorios, y Danilo Miranda, politólogo y catedrático universitario. ¿Cuál es el tema? Migración. ¿Qué puede estar pasando después del discurso y la propuesta del gobierno de Trump en relación a la migración? Ya volvemos. Este 4 de marzo, vota PCN, vota Ramón Curi, casilla número 1 en San Salvador. Quiero ser tu voz. Ya regresa. Debate, elecciones 2018. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Nuestra juventud necesita oportunidades para desarrollar todo su talento y creatividad. Por eso, abriremos la primera ciudad joven del país, donde vamos a fomentar el arte y la cultura. Habrá cursos enfocados en inglés y tecnología. También tendrá internet gratis. Daremos becas y créditos para emprendimiento, además de promover pasantías laborales y el primer empleo joven. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Descarga ya tu aplicación Fedemóvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos Fedemóvil, Federed 365, Fedebanking y Fedepunto Vecino del Sistema Fedecrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, como les prometí, hoy tengo otro tema y otros invitados que ya se lo anuncié, pero obviamente los vamos a saludar. Reinaldo Albergue, especialista y asesor en temas migratorios. Buenas noches, Reinaldo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto Nacho. tenerte por acá. Placer para mí estar contigo. Y también nos acompaña Danilo Miranda, quien es politólogo, catedrático universitario, tiene una maestría en ciencia política por la Universidad José Simeón Caña. Buenas noches. Bienvenido. Nacho, muchas gracias por la invitación. Un saludo al público. A ver, ¿qué va a pasar? Porque vimos el discurso a la nación del presidente
Donald Trump, creo que fue hace 3 días atrás aproximadamente. Día lunes. El lunes, claro. Fue el lunes. Y básicamente habló de migración, todos estaban esperando que hablara de migración. No fue su punto central, tengo entendido, que básicamente fue el tema económico, que se vanaglorió de que el país está creciendo bastante más desde su administración. Y en tema de migración no habló de TPS, sí dijo, digamos, que ofrecía 1.8 millones de ciudadanías para jóvenes con DACA, a cambio de, básicamente, 3 aspectos: cerrar agujeros, dijo, para evitar la entrada de terroristas a Estados Unidos, terminar con la lotería de visas y una completa seguridad en la frontera. No hablo de muro, parece, ¿no? No mencionó la palabra muro. ¿Cómo no? Es uno de los pilares, es uno de los pilares. Sí. Él espera que le aprueben el presupuesto. En el discurso del día lunes, él tenía que informar lo que hizo el año anterior y tenía que presentar todas sus propuestas al Congreso de lo que él esperaba que el Congreso hiciera en este año, ¿verdad? Él ha presentado su proyecto migratorio ya al Congreso oficialmente, como lo hizo, basado en 4 pilares principales. Uno es el muro, y si tú te fijaste, él lo enfocó de una manera diferente, no lo enfocó para el tema migratorio, sino que lo enfocó como que es la puerta abierta para la droga. Y agarró el ejemplo de que se estaban muriendo más de 17 norteamericanos diariamente por sobredosis, por toda la droga que entraba por el lado del muro. Y habló sobre los terroristas que estaban entrando por el lado de la frontera, y que eso es lo que él garantizaba por seguridad nacional, la justificación de hacer el muro. Ese fue su pilar número 1. Su pilar número 2 fue la parte de la lotería de visas. Dijo que ese era un sistema que ya no iba con el tiempo actual, que tenía que transformarlo bajo puntos, que tenía que la gente calificar por méritos propios y no como lo estaban haciendo con una lotería. Y también puso ejemplos y invitados donde dijo de que muchos de los atentados habían entrado personas a través de la lotería de visas, y esos fueron los que causaron los atentados en Nueva York. Después, en tercer lugar, agarró sobre la migración en cadena y dijo que no era posible que una sola persona pudiera llevar a más de 30 personas a los Estados Unidos. Habló de que suspender las categorías de padres, de hermanos, de hijos casados, etcétera, y que no podía seguir con ese mismo sistema Estados Unidos trayendo a toda la gente hacia ese país, que le estaban quitando el trabajo a los que ya eran norteamericanos. Y por último, abordó el tema del DACA, de los 1.8 millones de personas. Pero ahí hay algo que mucha gente no le pone atención, porque sí va a legalizar a 1.8 millones de personas, pero cuando habla de la migración en cadena va a sacar casi a 15 millones de personas, a cambio de que le aprueben por 1.8, o sea, la relación no hay. ¿Cuántos son el total de los jóvenes DACA? Son 800,000. Lo que pasa es que él se ha ido a 1.8 por los Dreamers, porque en el 2012 los soñadores aplicaron casi 1.8 millones de jóvenes al programa, ¿verdad?, del Acta de los Sueños. O sea que sería el total de DACA y Dreamers. Está incluyendo el total, ¿verdad? El total. Ok. ¿Cómo lo viste tú esto? Bueno, ¿El mismo presidente Trump o hay algún cambio? Esto se inscribe en una lógica de discursos de las superpotencias, bueno, de los imperios. Yo creo que de la oración fúnebre de Pericles en la Atenas clásica uno encuentra ese discurso resaltando lo buenos que somos, lo maravillosos que somos, lo importantes que somos y lo hegemónicos que somos en el mundo. Es una versión del destino manifiesto que en diversas partes de su discurso se expresó de manera más clara o más solapada, y también un discurso que tiene mucha securitización, por ejemplo, con los migrantes. Yo creo que hay partes del discurso que son clave. Él tuvo muchos sesgos de selección con los invitados especiales. Por ejemplo, hay un argumento que sería fácil de desbaratárselo cuando él invita a víctimas de pandillas, de 2 muchachas jóvenes, 2 niñas, que murieron, y con eso lo equipara, dice él, literalmente menores extranjeros no acompañados que llegaron a Estados Unidos. Por extensión, un menor extranjero no acompañado es un criminal. Él ha repetido en diversas oportunidades este discurso de criminalización de los migrantes, de los mexicanos, de los centroamericanos,
y diseña toda una construcción del enemigo, y ese enemigo sirve de pretexto para pedir al Congreso medidas más duras. Creo que es grave lo de la militarización, porque eso supone agravar la crisis humanitaria de los migrantes, de los flujos de migrantes que pasan por México. México se ha convertido probablemente desde el 11 de septiembre de 2001 en una especie de gran región fronteriza para los Estados Unidos, de manera que parte de la política de seguridad nacional de Estados Unidos inicia en la frontera sur de México. Plagada de militares, lo mismo la frontera México-Estados Unidos, donde planea incrementar los gastos en tecnología, el muro famoso, la militarización, medidas penales mucho más duras y de represión, y no plantea una solución integral, porque es un discurso también que tiene mucho de xenofobia, mucho de racismo. Yo creo que hay que entroncar el discurso del Estado de la Unión con el resto de orientaciones manifiestas por Trump en distintos momentos de este año de mandato. Ahora bien, yo quisiera también rebajarle al mito del poder presidencial, porque creo que cuando uno analiza el diseño institucional de los Estados Unidos, se da cuenta que los padres fundadores partieron del principio de la separación de poderes. No solo la separación de los poderes legislativo, presidencial y judicial, sino también la separación de los distintos niveles de poder territorial, los estados y el gobierno federal. De manera que al estar el poder tan disperso, el presidente puede proponer, pero necesita los votos del Congreso, y es un alto predictor del éxito de un presidente, la tasa de éxito de un presidente, si su partido está dominando las dos cámaras del Congreso o si está en desventaja. Estamos hablando de que si un presidente tiene a su partido como mayoritario en las dos cámaras, tiene un porcentaje de éxito del 80% o hasta del 90%. Pero si es el partido contrario el que está en el Congreso, esta tasa de éxito se reduce hasta un 50%. En este caso, el presidente Trump tiene en este caso se le facilita mucho mucho porque tiene la mayoría en ambas cámaras. Pero recordemos pero tiene mayoría dentro de su partido en ese tipo de políticas. Hay comportamientos legislativos que obedecen a los estados o circunscripciones específicas de donde provienen senadores y representantes, según sea el caso, pero la afiliación partidaria es muy fuerte, sobre todo en los últimos años, y probablemente hay un punto de cambio en el Acta de Derechos Civiles de 1964. Antes habían demócratas progresistas y demócratas conservadores en el sur, y también había un comportamiento muy diferente entre los republicanos, pero la polarización entre las dos principales fuerzas político-partidarias en Estados Unidos se ha acelerado, y eso se puede ver en diversas medidas. Por ejemplo, del fracaso del mismo Obama al intentar impulsar una reforma migratoria integral en el Congreso y recurrir a la acción ejecutiva, que es una acción más frágil porque cualquier presidente la puede superar, pero también con otras medidas que el Congreso ya necesitan fuerza de ley y que se ha encargado de, por ejemplo, el Obamacare, él lo dijo en el discurso, el meollo del Obamacare estaba sepultado. Entonces, ciertamente es una dinámica compleja, pero el que tenga mayoría republicana, nosotros vimos el show, el teatro del poder, todos los aplausos de los republicanos eran casi unánimes y continuos a cada una de las medidas más duras, incluso algunos de los más importantes legisladores del Partido Republicano. De manera que por esta alta disciplina partidaria no se puede esperar, tal vez no como en El Salvador, una disciplina a veces casi el 100%, pero sí es una disciplina muy alta que en cierta medida determina el curso de las cosas. No hay que olvidar que hay elecciones de medio término también, y Trump es un presidente muy impopular, y esto puede vincularse a las elecciones legislativas, y como ha sucedido con Obama y con Bush, tener en el medio término un Congreso adverso. Entonces tampoco está todo escrito. Supongo que él va a tratar de impulsar todas estas medidas aprovechando la mayoría. En este año supongo que va a... ¿Cuándo hay elecciones? Impulsar. Noviembre. ¿Este año? Este año, noviembre. O sea, tiene poco tiempo. Ya tiene poco tiempo. ¿Y tú crees que va a lograr meter esas medidas o no? Bueno, por eso el día de miércoles mandó a llamar a todo su partido. Tuvo una reunión puerta cerrada donde trata de convencer a su gente
porque el problema que él tiene es que mucha de su gente no está de acuerdo con las posiciones que el presidente Eso pareciera, ¿no? ha tomado, ¿verdad? Y tiene mucho... y no están de acuerdo porque tienen que responder a su electorado. Correcto. Ese es lo bonito de los congresistas en Estados Unidos y de los senadores, que se deben a la población, no votan por bancada. No es que tú nos vas a decir por quién vamos a votar o que por qué ley vamos a pasar, sino que hay muchos legisladores que obedecen al pueblo que representan porque ellos son los que lo han llevado a sentarse en esa silla, que así debería de ser. Claro. ¿Verdad? Pero, y si vamos a ver la historia, y no sé si viste un programa que pasó CNN, donde Trump antes era demócrata, no era republicano. Él simpatizaba muchísimo con los demócratas, incluso le gustaba porque decía que eran más de centro. Que, ¿Y qué le pasó? Ahí el pelo ahí está el secreto. ¿Qué lo hizo Camp? Bueno, voy al creo, corte. solo quisiera... Voy al corte. bueno, perdón, sí. Voy al corte y volvemos rápidamente. Los salvadoreños vivimos vulnerables e intranquilos en la calle, en el bus, en nuestras casas. Eso tiene que cambiar. Por eso los diputados de Arena trabajarán en promover la ley de la seguridad integrada. Las fuerzas de seguridad tendrán información en tiempo real y podrán desplegar con mayor eficiencia la acción policial. Se integrarán videovigilancia, comunicaciones, georreferenciación criminal y la investigación. Con más seguridad podemos ser más. Vota por Arena. Tan tuyo que siempre tienes super ofertas. Pañales Huggies Active Shake ajuste perfecto de 58 a 92 unidades, 17.50. Papel higiénico Scotring de Max 12 rollos, 4.99. Frijoles rojos de seda Omoa 4 libras, 2.99. Huevos selectos rojos medianos 15 unidades, 2.10. Super Selectos, tu super. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. En COSAVI DRL te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI DRL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. A ver, decía Reinaldo que la importancia que tienen los senadores con su electorado determinado al momento de votar, pero también hay quienes dicen no, pero hay una administración o un partido republicano que hoy día está convencido que tiene que hacer algunas cosas que favorezcan un determinado sector del país, y se habla, digamos, del poder económico. O sea, de hecho, se pone la determinación de trasladar la capital de la embajada a Jerusalén. Claramente dice, digamos, es el poder económico judío el que está mandando hoy día en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha estudiado desde hace mucho a la clase social dominante. El sociólogo Charles Grice Mill le llamaba la élite del poder a esa confluencia del poder económico, político y militar. Pero hay claramente una clase social que financia, mete dinero, sobre todo después del 2012 con la decisión de la Suprema Corte de Ciudadanos Unidos. No hay límites a las campañas electorales. Los grandes donadores, los PACs, los super PACs, determinan en buena medida el comportamiento de los políticos elegidos en las urnas. Y además las corporaciones que
apuestan también a la actividad del lobby para influir las políticas en una sola dirección. Hay estudios cuantitativos que muestran, estudiando miles de políticas, que el grueso, la mayor parte de esas políticas están dirigidas a ese sector económicamente más poderoso de la población. Por lo tanto, sería ingenuo pensar que es el electorado el que influye. La opinión pública tiene fuerza, pero ese pequeño porcentaje, como lo han dicho diversos intelectuales como Noam Chomsky y otros, es prácticamente el que genera la actividad principal en Washington y en los estados. Ahora bien, yo creo que, si bien es cierto, desde la financiarización de la política, desde los años 70, 80, y el establecimiento de Wall Street y el capital financiero como el máximo poder en Estados Unidos, hay matices según republicanos o demócratas o estilos de liderazgo presidencial que buscan privilegiar determinados capitales que siempre están bajo la sombra del capital financiero. Por ejemplo, el capital industrial, que muchos ven con bastante nostalgia cuando Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial muy fortalecido industrialmente, y luego con el advenimiento de la financiarización quedaron las fábricas en Detroit y en otras ciudades abandonadas, generando mucha clase trabajadora desempleada y deprimida, y es precisamente ese cinturón industrial al que Trump le apostó en las elecciones, y ahora en su discurso él se presumió de que van a volver a rugir los motores. Dice, porque a mí me llegaba a dar hasta risa eso. O sea, si Estados Unidos tiene el cerebro de Internet del mundo y tiene las compañías más importantes, Estados Unidos ya pasó por esa etapa. No lo va a hacer más grande fabricar carros. Lo que pasa es que vos... lo que tiene que hacer es fabricar chips, es fabricar tecnología, es fabricar eso, el desarrollo en el mundo. Lo que pasa es que tenés a otro gran imperio, China, que prácticamente ya es la primera economía del mundo en términos de paridad de compra. Todavía no la potencia militar, claro. Y China además es la fábrica del mundo. Esos empleos que supuestamente dice Trump que se han ido están en China ahora. Bueno, a ver, ¿y cómo quedamos al final? Si volvemos al tema, esto es interesante porque esto es todo el entorno de lo que el problema que tenemos. ¿Y cómo quedamos? ¿Tú crees que después del discurso del presidente en el Congreso hay algo mejor o algo peor? Ya comenzaron incluso algunos jueces a manifestarse porque consideraron que el discurso no era acorde, porque según la Constitución tú tenés que tratar a todos por igual, no los tenés que tratar de diferentes, o por raza, o por color, o por dinero, o por pobre. Y ellos creen que el discurso del presidente fue más enfocado a un sector, como decía Danilo. Él quería resaltar ciertas cosas, y todo el mundo sabe que su gabinete la mayoría de personas son multimillonarios a los que ha llamado. Entonces el sector está definido y los demócratas se lo señalan. Y dicen los jueces, bueno, pero nosotros estamos ahí para proteger a la población, porque no vamos a permitir que el presidente esté encima de la ley, sin importar que sea el presidente. Y él, como tiene un sistema completamente diferente, porque no es político, él es comerciante, él es empresario, él está viendo a Estados Unidos como una empresa. No está gobernando para todos, eso es lo que señalan los demócratas. Está gobernando solo para un sector. Y muchos lo critican por la manera como él da sus discursos, con la prepotencia que él habla, y que muchos dicen no hay nadie sobre él. Como decimos en El Salvador, es macho sin dueño, ¿verdad? Porque él dice, esto se va a hacer, así es lo que va a hacer, y si ustedes no me cambian esto, y ahorita lo desarmaron, porque viste que un juez le canceló lo que él había suspendido del DACA, lo volvieron a activar. Entonces le quitaron de su mano la herramienta negociadora que tenía para aprobar el muro. Pues desde el momento que le suspendieron la decisión ejecutiva de haberlo cancelado, y un juez dice, no se queda, cancela, se vuelve a retomar, vuelvan todo el mundo a aplicar, lo iban a apelar, no sé por qué no lo hicieron, pero ahorita todavía la gente puede seguir presentando sus solicitudes. Entonces, la herramienta de... eso no lo sabía. Claro, la gente todavía puede volver a presentar solicitudes de DACA. Todos están renovando sus permisos de trabajo y todos están presentando sus aplicaciones. Y decía, todo aquel que se le decía antes del 5 de noviembre del año anterior puede presentar sus renovaciones de permiso. Y eso fue una orden judicial, ¿verdad?, por un juez de California. Si sigue participando así la parte legislativa sobre la decisión del presidente,
se le va a ver cuesta arriba. Y él sabe que el tiempo le queda corto. Primero ya viene el 9 de febrero, que es donde tienen que saber si se van a poner de acuerdo con el presupuesto o no. Si no, se paralizan de nuevo todas las instituciones, porque el gobierno se queda sin dinero. Y eso, sartén, lo tienen los demócratas por el mango, ¿verdad? De decir, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con el tema migratorio. Lastimosamente, el tema migratorio lo han politizado de una manera tan grande que lo llevó a ganar su presidencia. Si él ganó ofreciéndole a la gente que iba a sacar a los demás, y el otro ganó 2 periodos ofreciendo que los iba a legalizar. Entonces el tema ha agarrado una fuerza bastante grande. Reinaldo, ¿qué tan importante era la lotería de visas? Bueno, ¿o es? La verdad que para El Salvador nada que ver, porque nunca pudimos participar. A nosotros no nos llegaba. Jamás. Ni por la suerte, ni por lotería. Nada, ni por la lotería nos llegaba, porque somos un país que tiene alta migración hacia los Estados Unidos, y los países con alta migración los dejan fuera. Entonces El Salvador de Centroamérica era el único país que no podía accesar a la lotería de visa. O sea, nosotros nunca, eran unas aplicaciones, había un perfil mínimo, tú mandabas tu aplicación, tu solicitud, eran 50,000 residencias permanentes todos los años, pero entraban más de 500,000 de solicitudes, ¿verdad?, a la lotería. Pero yo conozco gente en Estados Unidos que ha sido beneficiada por la lotería. Claro, sí, mucha gente de Centroamérica, Suramérica ha ingresado. Chile ha metido muchos chilenos con la lotería de visa, por ejemplo. Ajá, o sea, a nosotros no. Pero esto de cerrar los agujeros, ahí hay una cantidad de cosas. Lo que él está pidiendo son cambios de leyes para cerrar lo que él cree que hay leyes que permiten, digamos, que haya mucha migración fácil. Claro, él incluso ha encontrado demasiado fraude con las visas de trabajo, porque ha dicho que muchos empleadores han traído a su familia en vez de traer trabajadores, ocupando ese tipo de visas, ¿verdad? Y él quiere implementar el mismo sistema que tiene Canadá, porque ha visto que Canadá le ha funcionado. ¿Cuál es la diferencia? Canadá solo tiene migración para esposos e hijos menores, no para mayores, ni para hermanos, ni para papás, ni nada. Solo para cónyuges e hijos. Explícanos, el caso de Estados Unidos. Una persona se va a Estados Unidos, logra ser residente, ya siendo residente puede llevar ¿a quién? El residente solo puede pedir a su esposa y a sus hijos solteros mayores o menores. Son los 2 categorías. Esposa e hijos solteros. Mayores o menores. Mayores o menores, a todos los hijos. Actualmente. Solo puede pedir 2 categorías. Pero esposa y los hijos. Y los hijos, mayores o menores, solteros. ¿El ciudadano, ya el que se hace ciudadano? El que se hace ciudadano puede pedir a su mamá, a su papá, a su padrastro, a su madrastra, puede pedir a su hijo soltero, casado, viudo y divorciado, no importa, puede pedir a su hermano y puede pedir a su novia o prometida. O sea, el abanico es mucho más grande para el ciudadano que para el residente. Entonces, por eso él dice, no, tenemos abierta la puerta mucho. Hay que reducir, porque toda esa gente que está viniendo, nos está viniendo a desplazar, a quitarnos el trabajo. Como tú decías anteriormente, Estados Unidos ahora tiene que preocuparse por los chips, porque ha cambiado, sí, pero ¿quiénes son los chips? Todos los latinos que están. Por eso que de Microsoft salió diciendo de que para ellos perdían si quitaban todas las visas laborales, porque todos los que tienen trabajando en la tecnología son latinos. Y ellos fueron los primeros que se manifestaron en decir, nos van a dar un golpe muy claramente. Claro. Entonces, no es por la gente que tienen adentro, y ellos lo saben, porque Estados Unidos es expertos en traer cerebros de otra parte. Eso ha hecho grande Estados Unidos. Correcto, la migración. La migración. Incluyendo la familia del presidente no es de ahí. La familia de la primera dama tampoco es de ahí. Y su padre fue expulsado de Alemania, dice. Claro. En realidad nadie es de ahí. Todos llegaron en algún momento de la historia a Estados Unidos. Igual que casi la mayoría de países. Las migraciones de diversos flujos migratorios, de manera que no tiene sentido, porque los nativos que estaban antes de la llegada de los europeos probablemente serían los únicos que podrían decir con justa razón, y nosotros somos de aquí. Claro. Los demás llegaron, es un país de migrantes, construido por migrantes. Habló, por ejemplo, él del sector de la construcción. Muchos de los migrantes trabajan en ese sector. Yo creo que es bueno identificar estos sectores económicos y ver cómo se vincula eso con la migración. Pero no es de perder de vista que por muchas medidas duras que Europa o Estados Unidos pongan a la migración, las condiciones sociales de los países periféricos
han sido en buena medida estimulados por las mismas superpotencias que han tenido distintas maneras de injerencia, de explotación de recursos, de financiamiento de guerras, venta de armas. Estados Unidos sigue mandando muchísimas armas a México, a Centroamérica, armas que nutren la violencia de nuestros países. No se habló de ese tema de las armas porque en Estados Unidos constitucionalmente se interpreta que los estadounidenses tienen derecho a portar armas y eso es un derecho considerado sagrado, y hay lobbies como la National Rifle Association que lanzan campañas tremendas cada vez que alguien osa establecer algún tipo de control de armas. Y las armas están ligadas al narcotráfico y a la migración como estos grandes temas que se han securitizado en Estados Unidos. Dijo algo, pero es que el crimen es de migrantes. No, esos son mitos. Yo siempre me preocupo cuando hay en Estados Unidos alguna balacera. La mayoría son norteamericanos. La mayoría son norteamericanos y hay estadísticas que muestran que incluso mucho del comportamiento estadounidense es racista en el crimen. Por ejemplo, policías asesinando afrodescendientes. El The Guardian incluso lleva un conteo de ese tipo de violencia. Ciertamente, juzgar que los migrantes no van a quitar el trabajo o que los migrantes son los que vienen a poner la violencia es un argumento típico de la xenofobia. Uno lo puede encontrar en Costa Rica, en la Europa mediterránea, en Estados Unidos y en otros países. Es un argumento típico, aun cuando se ha demostrado que es falso, porque los migrantes llegan a hacer los trabajos que ellos rechazan, que ellos no desean. Y por otro lado, son generalmente los nacionales los que cometen el mayor número de crímenes. Ahora, dijo algo muy interesante de cara a la política exterior y a nuestro país, Trump, cuando habló de Jerusalén, que había determinado que Jerusalén era la capital, decía, de Israel. Recordemos que El Salvador fue el último país en mover su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Y El Salvador no participó de la votación. Y en el Estado de la Unión dijo Trump claramente que había que identificar aquellos países que habían votado en contra o que se habían opuesto a esta decisión unilateral de Estados Unidos para cortar cualquier tipo de ayuda. Es decir, usar la ayuda, la llamada cooperación, como un arma de chantaje para presionar a los países en los foros internacionales. Lo dijo claramente en el State of the Union, y la versión de Bush de o estás conmigo o estás contra mí. Déjame ir al corte y vamos a volver con eso, sin duda. 2 minutos, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Que Dios te bendiga muchísimo, porque hasta el cielo no paramos. El Padre Luis Sassano en El Salvador, con los temas Hablando de Dios en el siglo XXI y secuelas del New Age. 5 y 6 de febrero, Teatro Presidente, 7 de la noche. Boletos a la venta en todoticket.com.sb. El Padre Luis Sassano en El Salvador, a beneficio de Ampliación de Iglesia San Benito. Queridos amigos de El Salvador, un saludo para todos ustedes, aquí sufriendo con el calor. Espero que por allí podamos tener un mejor clima este 5 y 6 de febrero, donde nos veremos pronto. Y no se olviden, hasta el cielo no paramos. Nos vemos dentro de poquito. Chao, chao. Actualmente, el 80% de los jóvenes bachilleres tienen problemas para emplearse formalmente y para continuar sus estudios. Eso tiene que cambiar. Por eso los diputados de Arena trabajarán en promover la Ley del Empleo Joven. Una ley que facilitará a los jóvenes encontrar su primer empleo formal y además recibir como parte de su sueldo cursos técnicos que les permitan continuar su desarrollo profesional. Con más empleo, podemos ser más. Vota por Arena.
A ver, antes de entrar con esto, digamos, cómo va a ser la cooperación, cómo se va a manejar, la embajadora rápidamente aquí hizo una declaración señalando que la ayuda seguirá siendo la misma y que El Salvador está considerado los países amigos. Eso es cualquiera que vea la historia de las relaciones internacionales se da cuenta. Mire, primero, la cooperación, el 75-80% de la cooperación regresa a las manos gringas o de cualquier otro país donante. Es un goteo que cae, y eso porque está en los mismos términos de los insumos, de la cooperación, de la asistencia técnica. O sea, ese dinero regresa y te permite influir en los gobiernos para defender tus intereses, los intereses nacionales. Yo recuerdo que tiempo de guerra, cuando Estados Unidos se decía que donaba $1 millón diarios a la guerra, a la Fuerza Armada, al gobierno de El Salvador, para hacer la guerra, pero había que comprarle todas las balas, claro, todas las armas, todos los uniformes, claro, las botas, todo había que comprarle. Y además mandaban un equipo como de 200 personas a auditar toda esa ayuda, y esos 200 estaban incluidos dentro del paquete del millón y gastaban un montón. Bueno, señores, así como tú dices, al final queda un goteo. He oído gente de la cooperación, que ha trabajado en la cooperación, que lo dice con claridad. Una vez un señor de la GIZ, no vamos a mentirnos, del 75%, de 1 millón de cooperación alemana, 750.000 regresan a manos alemanas, a capitales alemanos, a ciudadanos alemanes, en una u otra manera. Por supuesto. Porque eso es parte de la presión que hacen en ese país los distintos grupos y las agencias de grupos de presión que buscan meterse en ese negocio. Y además la cooperación genera burocracias y la cooperación genera sus propios intereses de esa burocracia. Entonces, mantener un programa a veces no es tanto por los beneficiarios, sino por la influencia política de las burocracias que generó esa acción pública. A ver, ¿qué tan importante está siendo hoy día en la discusión de migración la MS, la Mara Salvatrucha? Él habló y lo puso de ejemplo y lo puso como una cosa fundamental. Claro, él ha declarado la guerra total contra ese grupo específicamente, pero si nos vamos a la historia de hace un par de años atrás, ese grupo nació dentro de Estados Unidos, en defensa por los grupos que habían anteriormente, como decía Danilo, todos los cholos, los negros, todos tenían, los italianos, todos tenían sus grupos, ¿verdad? Y los latinos eran los más, ¿qué? Todos les pegaban a los latinos. Todos les pegaban el cocorrón. Tenían que defenderse. Claro, así comenzaron los grupos y se hicieron sentir de una manera muy rápida por los métodos que utilizaron. En aquella época eran corvos y eran otras cosas que llevaban de acá, pero después poco a poco fueron armándose y convirtiéndose en otra cosa. Y él sabe que fue algo, si vemos la historia de El Salvador también... ¿Está sobredimensionando? Sí, yo creo que sí, porque... ¿Cuántas muertes han producido la Mara Salvatrucha? ¿O qué posibilidad tiene que se extiendan y se transformen en un peligro real para Estados Unidos? Yo creo que no. No, yo tampoco. Yo creo que no es así. Lo que pasa es que son jóvenes que se defienden entre ellos porque muchos de ellos fueron huérfanos desde aquí por lo de la guerra. Y pueden ser asesinos también, pero el principal peligro de Estados Unidos son el musulmán, el que entra, digamos, el que quiere destruir Estados Unidos. Correcto. Esto no tiene nada que ver con el poder de una MS que es enana, sí, ¿o no? Así es. Sí. Pero es que ese es otro mito, que los musulmanes, es xenofobia también, los musulmanes. Sí. Pero los mismos estadounidenses, digamos ISIS, tienen armas libremente, se puede comprar un arma larga, un cuerno de chivo, como le dicen en México, en cualquier tienda. Las masacres en los cines o en las escuelas o el otro en un concierto, es una señal de que es una sociedad enloquecida por las armas. Creo que la tasa de posesión de armas es más de una por persona en todo Estados Unidos. Entonces, eso tiene un impacto, la falta de controles de armas tiene un impacto no solo dentro de Estados Unidos, sino también en América Latina, sobre todo en México y en el Triángulo Norte, donde vienen a parar esas armas para los grupos criminales organizados. Pero esa falta de control de armas, porque es una industria, es un negocio que genera miles de millones de dólares y tiene una gran capacidad de lobby, una gran capacidad de donación también para los legisladores y para los mismos presidentes. Entonces, la violencia también se explica por la marginación
de muchas ciudades en Estados Unidos que han caído en el crimen, han caído en la pobreza. Dijo Trump, como parte de su xenofobia, que quería que llegaran noruegos a Estados Unidos. ¿Cómo va a llegar gente de Noruega que tiene un alto estándar de vida, altos índices de desarrollo humano a Estados Unidos? Más alto que Estados Unidos. Son muchísimo más altos. Todos los indicadores sociales está mucho mejor la gente y más segura en Noruega que en Estados Unidos. Entonces creo que se ha perdido de vista. Además le gusta el frío. Bueno. Le gustaron las chelitas y rubias comparado. Pero hay otra cosa también, y es que Estados Unidos tiene, bueno, el discurso de Trump lo dijo, vamos a mantener la base de Guantánamo, vamos a seguir con nuestras operaciones militares, Estados Unidos sigue siendo el principal productor de armas en el mundo, de manera que eso tiene alguna tasa de retorno económica, pero también de la misma violencia que va a provocar, el mismo flujo de migrantes y de refugiados. Como lo decía Saramago, nosotros hemos provocado la crisis en estos países, no podremos detenerlos cuando vengan, porque vendrán por millones. Efectivamente, la gente muere intentando cruzar el Mediterráneo desde el norte de África y muere en el desierto, en la frontera con Estados Unidos, México, Estados Unidos, y muere en el camino. O sea, hay una crisis humanitaria tremenda, no solo de migrantes. Yo no sé si la palabra migración hay que reconceptualizarla, porque no hay muchas opciones para la gente que sale huyendo. Según Amnistía Internacional, en Centroamérica se ha quintuplicado el número de personas que piden asilo político por causa de la violencia, incluyendo muchos menores. Y por cierto que Trump fue encima de un programa que había para menores que huyen de la violencia y que también era una de sus víctimas en esta arremetida contra las personas que llegan de otros países y que han contribuido a la economía estadounidense realmente, pero que hay sectores reaccionarios en Estados Unidos que han renacido, el Ku Klux Klan y otros sectores de la ultraderecha republicana, teniendo a Trump en la presidencia, ahora consideran que el discurso racista público en los medios ya no es políticamente incorrecto. Como diríamos, se ha desatado el discurso racista. Ya no es mal visto en amplios sectores mediáticos y en el mismo discurso público. Bueno, la ofensa de Trump contra países como Haití, como El Salvador y como países africanos. ¿Tú crees, Reinaldo, que Trump es un xenófono o es un hombre que está utilizando esto como estrategia? Yo creo que está aprendiendo a político ahorita y él sabe que es una herramienta que le jala votos a él y que lo puede llevar incluso hasta su segundo periodo, que es lo que va a buscar. ¿Está buscando el segundo periodo? Lo va a buscar, como todos los presidentes, lo va a buscar, ni lo dudes que lo va a buscar. Y él sabe que si él mantiene ese discurso, que es lo que decía Danilo, se ha despertado un espíritu antimigrante que no había en los Estados Unidos, porque ahora hasta cazadores de migrantes hay en los desiertos de Arizona, grupos que se han organizado y se ponen de acuerdo y salen a buscar migrantes, y eso no lo podía ver antes, ¿verdad? Y eso es preocupante. Incluso la persecución que se está teniendo ahora por las órdenes que el presidente ha dado, que ya te llegan a esperar fuera de las cortes, por si el juez te negó el caso, ahí mismo te atrapan y te deportan. Y ya no solo ahí, sino que también te están llegando a buscar a los lugares de trabajo. Y eso ha preocupado a muchos activistas ahorita, incluso a muchos abogados que están representando sus casos y salen de las cortes y ahí le quitan a su cliente, ¿verdad? Entonces, sí está ocupando el tema de una manera muy inteligente. No sé hasta cuándo le va a durar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú ves la calificación que le dieron a este presidente, ha sido la más baja en la historia de todos los presidentes. Fue calificado con el 38% de aceptación. Y con ese porcentaje no creo que llegue a buscar su segundo periodo. ¿Por qué entonces hace eso? Si tú dices, sin duda, que se quiere reelegir, ¿por qué entonces él adopta una medida que no es tan popular? ¿O la migración es popular? Claro, porque... ¿El quitar gente es popular? Él lo ocupó al revés que lo hizo Obama. Obama prometió legalizar y él prometió sacarlo y cerrar todos los programas de Obama. Y la gente anglosajón salió a votar por él porque le creyó. Y dijo, nosotros queremos... Pero yo creo que ahí hay una división. Yo creo que no es que el ciudadano estadounidense esté en contra de la migración. Algunos están contra de la migración. Claro. Hay varios Estados Unidos. Ahora, ¿tú crees, Reinaldo, que también esto se fue de mano, se fue
se salió el huacal esto de la migración en Estados Unidos y había que tener, quizá el que lo está haciendo, el que está buscando controles no es el más adecuado, este presidente. Quizás, digamos, esto se estaba saliendo de control y requería algo de una mano que pusiera mayores controles. Claro, él sabe que... ¿O crees que no? Él cree que todo el sistema anterior estaba quebrado, que no pueden seguir con las leyes de 1986. Él sabe que necesita hacer cambios radicales en el tema migratorio. ¿Y tú crees que es necesario para Estados Unidos hacer cambios en materia de migración? No sé cuánto le va a afectar a él, pero votaciones van a haber en noviembre y él en noviembre puede perder la mayoría en ambas cámaras y él lo sabe. Y los demócratas, si logran recuperar el Congreso ahora en noviembre, ya no lo van a poder dejar gobernar el resto que le queda de tiempo y le van a tratar de cerrar todo lo que él quiera hacer. O sea, se le puede poner difícil, o sea, se le puede salir el tiro por la culata de tanto apretar en ese tema. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. Mi historia es muy simple. Toda mi vida he huido de los bravucones. A veces escapaba y a veces no. ¡Oh, por Dios! ¿Dónde estoy? Despertó. Dr. Wells, baje al córtex cuanto Oye, antes. está sobre 110, pulso 120. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Amigo, te cayó un rayo. Jamás imaginé que podría convertirme en lo imposible. ¿Por qué vienes a mí? Algo me dice que no corriste 1000 kilómetros para saludar a un amigo. Toda mi vida he querido hacer más. Y si no soy un héroe, ¿qué tal si solo soy un tipo al que le cayó un rayo? No creo que ese rayo de luz te cayera, Barry. Creo que te eligió. Clash, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por TCS Plus. Te da más. Serán $175 con nuestra ganadora Zulinda. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá está su premio. Y cuéntenos, ¿cómo se siente ganar este dinero? Feliz, mire, de haber recibido este premio y gracias a Dios y a Telecash por la oportunidad que nos dan de ganar. Invita a las personas para que participen. Invito a todas las personas que jueguen y que sigan ganando. Felicidades, amiga, que disfrute de su premio y usted participe con Telecash para tener mucho dinero. Telecash, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por TCS Plus. Te da más. TCS, me gusta lo nuevo. En un mundo en constante cambio, donde todo evoluciona con rapidez, informar representa un desafío. Con objetividad, imparcialidad, veracidad, actualidad, pero sobre todo agilidad, te presentamos la información desde una óptica diferente. Porque nosotros también somos parte de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Les estaré acompañando en Noticias TCS Plus. Una forma diferente de informarte. Porque la información también merece un plus en deportes, espectáculos y lo que está viralizado en redes sociales. Tendremos toda la información y la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Acompáñanos en Noticias TCS Plus de lunes a viernes a las 7 de la noche. Por TCS Plus, te da más. Voy a hablar con Reinaldo para cerrar el tema salvadoreño. Al final,
¿Ves más difícil TPS en este momento? ¿Hacer algo, lograr algo en el Congreso con TPS? ¿O crees que la situación está igual? En TPS lo que me llama la atención que es una orden ejecutiva definitivamente. Así como el presidente la puede quitar, la puede volver a activar. A Honduras se las dio, las prorrogó. A Siria, esta semana le acaba de prorrogar por 18 meses más hasta septiembre de 2019. No se la canceló, se la prorrogó. Se la prorrogó. Es que yo he visto mucha la discusión del prórroga o si fue o no prórroga. Cuando hay un anuncio de cancelación, ya no le puede llamar prórroga. Prórroga es cuando no hay anuncio de cancelación, ¿verdad? Y él va a dejar continuarte dentro del programa. Pero cuando ya notifican que dieron el anuncio de cancelación, ya se llama periodo de gracia, que es el periodo que te dan para que la gente ordenadamente comience a abandonar. Entonces, ahorita nosotros tenemos que meternos debajo de DACA, es lo único que tiene tanta fuerza en el Congreso como para ser aprobado en muy corto tiempo, y los del TPS están en la primera línea para calificar. Incluso Díaz Balart, en una de las reuniones que tuvo con el presidente, le dijo que por qué en las últimas líneas no poníamos a TPS, ¿verdad? Y ahora ya mucha gente dentro del Congreso conoce qué es el TPS, que anteriormente en la primera visita que hizo el canciller, ellos mismos cuentan de que muchos congresistas que fueron a visitar no sabían ni qué era el TPS. Pero ahora, después de ese anuncio que dio el presidente contra estos países, pues ahora ya todo el mundo sabe qué es el TPS. Y yo creo que se puede lograr algo todavía. Hay que aprovechar estos 18 meses, hay que enseñarle a la gente cómo poder legalizarse para los que están dentro, que mucha gente no sabe, que aquellos que ya vinieron con permiso a El Salvador y entraron de nuevo, eso se les cuenta como una entrada legal hacia los Estados Unidos y pueden ajustar si tienen un esposo o un hijo ciudadano americano que los pueda peticionar. O sea, no ha cambiado nada, o sea, no ha cambiado significativamente en los últimos días con el discurso de Trump. ¿Tú no crees que vaya a cambiar nada? Eso va a seguir igual. Aunque todo va a depender de negociaciones en el Congreso. Correcto. Todo depende de esas negociaciones. Vamos en manos del Congreso, solo una legislación a través del Congreso bipartidista podría sacar a toda esta gente a la legalización. Ok. ¿Cómo ves Estados Unidos en este momento? El gran arma que está esgrimiendo el presidente es que hay una mejora de la economía. En buena parte también esa mejora venía del tiempo de Obama. ¿Sí? Y él está apostándole a eso y a la recuperación del sector industrial que se observa, por ejemplo, en el índice Dow Jones. No está claro que eso sea real o sea un espejismo. Yo creo que hay muchos datos incorrectos en el discurso sobre la recuperación económica. Es claro que ahora ya los multimillonarios quieren gobernar sin intermediarios. Las oficinas están ocupadas por, bueno, sabemos que Wall Street siempre tiene el tesoro, siempre tiene las agencias vinculadas a las regulaciones de las empresas, y así diferentes grupos económicos en Estados Unidos controlan distintas esferas del gobierno federal y de la enorme burocracia federal. De manera que podemos esperar que sea un Estados Unidos también más agresivo con respecto a América Latina. Creo que el discurso de Trump... Pero primero, ¿ves real y sustentado el crecimiento económico? Y ese crecimiento económico puede ser lo que está haciendo convencer a alguna gente o a los mismos senadores y congresistas de que el presidente Trump está haciendo las cosas bien. Eso es, en el capitalismo contemporáneo, un espejismo, porque burbujas como las del 2008, ninguno de los estudiosos, ni de Harvard, ni de Yale, incluso algunos vinculados a los consejos de administración de Goldman Sachs o de las calificadoras de riesgo, entonces no sabemos cuándo viene la siguiente crisis. Incluso algunas personas hablan de que puede ser todavía más profunda. Pero un presidente que está mostrando signos de recuperación económica convence a su gente, ¿no? La economía es una de las principales preocupaciones, pero no la principal. Y hay que ver también cómo el dato macroeconómico se observa en la economía práctica, porque además, como la economía convencional, ortodoxa, se basa mucho en el crecimiento del PIB y otros indicadores,
pero generalmente estos crecimientos no se distribuyen equitativamente entre la población. Una cosa es el crecimiento y otra la profundización de la desigualdad de la que muchos hablan en Estados Unidos. He tenido la oportunidad de ver algunos documentales que tratan de rastrear sistemáticamente la pobreza en Estados Unidos y hay ciudades donde hay muchos asentamientos irregulares. Uno pensaría que estás en América Latina y estás en Estados Unidos y la gente viviendo en carpas. Voy a empezar por ti y bueno, me has llamado la atención tremendamente porque yo esperaba a estas alturas de la administración Trump que ya estuvieran fuertes hablando un Obama o una Clinton o el mismo expresidente Clinton. ¿Apareció la hija de Clinton, Chelsea? ¿Ha aparecido un bisnieto de los Kennedy? No han aparecido los grandes, muy poco. O sea, todavía como que no están entrando a transformarse en opositores al actual gobierno, sobre todo en materia de migración, porque tanto Chelsea Clinton como el bisnieto de Obama, de los Kennedy, habló sobre temas migratorios, defendiendo a los migrantes latinos. ¿Va a cambiar esto en la medida que se acerque noviembre? Claro, va a cambiar. Acordémonos que ahorita lo están dejando que se desgaste él solo, ¿verdad? Que él tenga sus reveses, porque ha tenido muchos reveses, especialmente con la parte de los jueces, ¿verdad? Y todas las órdenes que él ha estado dando se las han estado deteniendo. Y si él no se pone de acuerdo ahorita con los demócratas, por ejemplo, para el 9 de febrero, que le puedan aprobar el presupuesto, se va a ver en problemas, porque todo el organismo que ha detenido no sé por cuánto tiempo, ya ha pasado anteriormente, no es primera vez que vaya a pasar, ¿verdad? O sea, tu teoría es, no la tiene fácil. No, no la tiene fácil, para nada, especialmente porque está interviniendo mucho el órgano judicial. Ok, ¿concuerdas? Que puede ser la esperanza de nosotros, ¿no? Que el presidente no la tenga fácil. Y como ustedes dicen, Estados Unidos es un país que funciona en todas sus instituciones. Y ojalá que no pase nada con Corea también. Sí, yo creo que eso le puede dar aire. Yo creo que no son buenos tiempos para el mundo. No hay que olvidar que el presidente de Estados Unidos es la cabeza de un imperio y eso, independientemente de que tengas uno u otro presidente, hay lógicas que funcionan de la misma manera, administración tras administración. Uno de ellos es el control de la hegemonía en el patio trasero, la injerencia en la política interna de nuestros países, la explotación de recursos a través de la promoción de industrias extractivas y el control de los recursos naturales, el control también de rutas del comercio y de sitios donde se encuentran recursos estratégicos por todo el mundo. Es un país que tiene bases militares en todo el mundo. Nunca antes un imperio tuvo tanto poder, tanto control, sobre todo ahora si le agregamos el tema del espionaje y la tecnología, que como lo han mencionado personas que estuvieron en la seguridad de Estados Unidos, se han espiado hasta el gobierno alemán, al gobierno francés, al 80% de las comunicaciones en América Latina. De manera que tenemos esa dimensión imperial de Estados Unidos que no va a cambiar aunque Trump tenga un discurso más nacionalista o ultranacionalista. Yo creo que hay que distinguir entre la política interna, donde hay más limitaciones del poder presidencial, y una política exterior donde prácticamente el presidente puede actuar sin mayores controles del Congreso o de otros poderes internos. Muchísimas gracias a ambos. Reinaldo, nuevamente, muy amable por estar acá. Placer. Danilo, muchísimas gracias. Amigos televidentes, yo los espero el lunes a las 8 de la noche. Espero que pasen un excelente fin de semana y por supuesto que tengan esta noche muy plácidas noches. Hasta el lunes.